niños, ¿cómo están? Aquí yo doy mi bienvenida, yo estoy solito, pero les doy la bienvenida en su casita. Aquí estamos de nuevo, vamos a ver una historia muy bonita. Se llama La Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que presten atención y estamos muy contentos de que estén ahí sentaditos viéndonos. Y pongan atención porque probablemente les hagamos una preguntita. Quiero que pongan atención como si estuvieran aquí conmigo en el salón, ¿ok? Que Dios me los bendiga. On the day of his death, soldiers surrounded Jesus and treated him terribly. "Hail the King of the Jews," they snickered, as they pressed a crown of thorns onto his head and hit him over and over with a staff. But Jesus was silent. He didn't speak up as they told lies about him or laughed at his pain. This was the very reason he came into the world. Jesus would give his life to save the world from its sin. Like an innocent lamb, he was led to his death. Jesus was forced to carry his cross up a hill called Golgotha, which means place of the skull. It was a horrible place, and there Jesus was hung on a cross between two criminals. Those who passed by shouted insults at him. "He saved others, but he can't save himself. If you are so powerful, come down off that cross." But Jesus wouldn't come down. He had chosen to die. He had chosen to love the world so deeply that he would give his life away to save it. As Jesus got closer to death, the sky became black, and from the darkness Jesus cried out, my God, why have you forsaken me?" Shortly after, Jesus cried out again, and then died. At the moment of his death, there was a violent earthquake. Inside the temple, the thick curtain that once separated a holy God from sinful man tore from top to bottom. These events terrified the soldiers who were there, and they confessed, "This has to be the Son of God." Late in the afternoon, Jesus' body was wrapped with cloth and placed in a tomb. This tomb was carved from rock, and a huge stone was rolled over the entrance. Jewish leaders remembered that Jesus claimed he would rise from the dead after 3 days. They feared his disciples would steal his body and claim that Jesus had risen. These Jewish leaders demanded the tomb be made secure. Roman soldiers were ordered to seal the tomb and stand watch outside of it. 3 days later, early in the morning, 2 women who had been followers of Jesus went to see the tomb. Suddenly the earth began to shake beneath their feet as an angel came down from heaven and rolled away the stone from the entrance of the tomb. The angel shone like lightning, and the Roman soldiers standing guard fell to the ground like dead men. But the angel proclaimed good news to the women. "Jesus is not here. He is risen. Hurry, go and tell the disciples." The women ran from the tomb, astonished at what they had just seen. Filled with joy, they ran to tell the disciples what the angel had said. Suddenly, a man was standing in front of them. "Good morning," the man said. The women realized that it was Jesus standing before them, and they fell to his feet and began to worship him. Jesus told them not to fear, and then he told the women to tell the disciples to go to Galilee and that he would see them soon. Later, the disciples went to the mountain in Galilee where Jesus had told them to go. When they saw Jesus, they were amazed. The disciples, filled with joy, worshipped him. Jesus was alive.
he had risen from the dead just as he had promised. Jesus then gave his disciples a very important mission. Go, tell the world the good news about me, make disciples, and teach people to obey my commands. And to this very day, the good news of Jesus' death and resurrection is being shared around the world. Ok, vamos a comenzar nuestra historia de hoy. Se titula La resurrección de nuestro Señor Jesucristo y vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias, Padre, por este hermoso día que tú nos das, Señor, lleno de luz, de alegría. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas el día de hoy, que tú hables a través de tu siervo, Señor, y me hagas a un lado, que su palabra sea la que hable a estos niños, Señor. Bendícelos allá en su casita y cuida de ellos. Bendice sus hogares, protégelos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar en el pasaje del libro de Mateo, y ahí habla de la resurrección, Mateo 28. Ya vimos la semana pasada que a Jesús lo llevaron y lo crucificaron, lo sentenciaron a muerte, ¿verdad? Le pusieron una corona de espinas en su cabeza, le azotaron, le golpearon y le pusieron clavos grandes en sus manos, en sus pies, y lo colgaron en una cruz. Bueno, ya vimos que había 2 cruces a su alrededor, había 2 ladrones muriendo con él, uno pidió perdón y él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, Jesús pues se fue, él murió ahí en la cruz. Ahí él dice que entregó el Espíritu. Y un hombre llamado José de Arimatea fue a Pilato y le dijo, Pilato, necesito el cuerpo del Señor Jesucristo, queremos darle una sepultura. ¿Quién fue el que recogió el cuerpo de Jesús? Fue José de Arimatea. Bueno, Pilato le dio permiso y agarró el cuerpo de Jesús, lo bajaron. Dice la Biblia que probablemente era Nicodemo, el otro hombre que le ayudó. Y dice que lo llevaron a una tumba que él mismo ya tenía preparada. Una tumba que nadie había estado en ella, una tumba de roca cavada y con una piedra grandísima para tapar la entrada de la tumba. Bueno, dice que llevaron a Jesús, lo pusieron ahí en la tumba, lo envolvieron con sábanas blancas. Dice la Biblia que lo envolvieron, lo prepararon y lo acostaron ahí en esa tumba. Dice que le pusieron un sudario en su cabecita para acostarlo y lo envolvieron en sábanas blancas. Bueno, dice la Biblia que él había dicho que iba a resucitar al tercer día. ¿A los cuántos días iba a resucitar? Al tercer día. Bueno, pasó el día de reposo y como a Jesús ya estaba en la tumba, pues dijeron los hombres ese día de reposo, Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día. Y le dijeron a Pilato, Pilato, ¿sería bueno que les pusieras unos soldados para que cuiden ahí? Bueno, Pilato dio la orden de sellar la tumba. Nadie podía entrar, nadie podía mover la roca porque estaba sellada. Ya sea que estaba sellada con cemento o tenía un sello del gobernador, un letrero que decía nadie puede abrir esta tumba. Y además puso soldados para guardar la tumba. ¿Qué puso? Soldados. Nadie podía entrar ni salir. Esos soldados ahí estaban presentes con sus espadas, su armamento, por si decían ellos, si vienen los discípulos y quieren llevarse a Jesús, nosotros vamos a estar aquí para proteger el cuerpo de Jesús. Bueno, ¿qué creen que pasó? Pasó 1, 2, y dice la Biblia que el tercer día, ¿qué creen que pasó muy de mañana? Dice que hubo un terremoto, tembló. ¿Y qué creen? Dice que vino un ángel del cielo. Aquí está el ángel. ¿Qué vino del cielo? Un ángel del cielo. Acuérdense que Jesús pedía y decía, Señor,
si quieres que yo no muera, está bien. Pero si tú quieres, sálvame, no me dejes pasar por ahí. Y luego después te acuerdas que Pedro le mochó la oreja a uno y Jesús lo regañó y le dijo, ¿qué piensas que yo no puedo pedir 12 legiones de ángeles? Bueno, se necesitó solo uno para venir. Dice que vino y no importó que estuviera cerrada esa puerta, se abrió. Miren, esta roca que estaba sellada, esta puerta se abrió. Se abrió. Y estos soldados que estaban aquí, dice que cayeron al suelo. Estos soldados cayeron al suelo de miedo. ¿Cómo te imaginas tú que venga una luz como rayo? Dice que había como si fuera un relámpago, así de luminante. Todo lo que estaba, dice que era muy de mañana, todavía un poco oscuro. Entonces se iluminó todo, como si fuera de día. Y estos soldados tan fuertes, ¿qué crees que hicieron? Se acostaron ahí de miedo. Dice que no se movieron. Ellos estaban muy asustados de qué había pasado ahí, porque ellos vieron un relámpago y de pronto vieron que se acercó una luz muy fuerte y la roca empezó a moverse. Imagínate estar ahí uno, ¿verdad? Bueno, dice la Biblia que Jesús resucitó. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Jesús resucitó. Él dijo que al tercer día iba a ¿qué? Resucitar. Y miren, resucitó. Ya está de pie. Esas ropas que estaban ahí, donde lo habían envuelto, ahí quedaron dobladitas a un lado de la tumba. Y dice que el sudario que tenía en su cabeza para que se recostara, también lo puso ahí a un ladito. Ahí estaban. Entonces, estos corrieron y se fueron. Se fueron. Corrieron, se fueron a ver a los sumos sacerdotes. Bueno, dice la Biblia que ese día en la mañana, el primer día de la semana, muy de mañana, María Magdalena y la otra María, se dice que era la mamá de Zebedeo, Jacobo, dice que ellas ya tenían preparado especies aromáticas. Era la costumbre que cuando a alguien se le amaba mucho, se le ungía, se le ponían especies aromáticas en su cuerpo para que oliera bonito ahí en la tumba. Ellas, muy de mañana, se levantaron y empezaron a caminar a la tumba. Ahí vienen. Pero su preocupación de ellas era que Jesús, su tumba donde estaba bien sellada, cerrada. Bueno, para ese entonces cuando ellas venían, Jesús estaba en otro lugarcito. Pero ellas vienen pensando y diciendo, ay, estoy muy triste por Jesús. Yo estoy muy triste, pero ¿cómo vamos a abrir la tumba? ¿Cómo vamos a entrar a ella? ¿Qué pasó? Dice que cuando llegaron, vieron la puerta de la tumba abierta. Ya no estaba Jesús ahí. Dice que entraron y dice que vieron que estaba vacía y que un ángel del Señor se les apareció ahí y les dijo, mujeres, no tengas miedo. Dice, Jesús, el que dijo que iba a resucitar al tercer día, ha resucitado. Y ellas, pues, les dijo que no tengan miedo, pero ellas empezaron a tener miedo, empezaron a sentirse con temor. Pero dije, no teman, dice, vayan a sus discípulos y cuéntenle las nuevas, las noticias. Vayan y díganles que Jesús ha resucitado. ¿Quién les dijo eso? Un ángel del cielo. Ahora aquí va María y esta María Magdalena, corren
y le van y le dan las nuevas a los discípulos. Los discípulos estaban en un cuarto, estaban encerrados porque tenían miedo que las autoridades fueran y los buscaran. Entonces ellos estaban bien cerrados y empiezan a tocar la puerta. ¿Quién es? María y María Magdalena. Y que les abren y que dice, ¿qué pasó? ¿Por qué vienen tan asustadas? Dice, no venimos asustadas, traemos las buenas nuevas. Jesús ha resucitado. Y todos se quedaron, yo no creo, ¿será? Pero Juan y Pedro dice que corrieron y fueron a la tumba. Dice que Juan llegó primero y él solamente se paró ahí. Pero Pedro, cuando llegó, entró a la tumba. Y dice que ahí miró la tumba vacía, miró el sudario que tenía en su cabeza y miró las sábanas que había ahí y estaba vacío. Ya no había nadie. Bueno, dice que se regresaron, pero María también llegó ahí. Y ella, cuando se asomó a la tumba, dice la Biblia que ella miró 2 ángeles. Estaban sentados, uno en la cabecera de la cama, pues era una piedra, ¿verdad? Parecía cama. Y otro al lado de los pies, donde supuestamente estaba el cuerpo de Jesús. Y le dice, Él ya resucitó. Dice, Él ya no está aquí. Él dijo que iba a resucitar. Y ella dijo, Señor, dice, si tú, ella pensaba que uno de ellos era el que guardaba el jardín, porque era allí enfrente de la tumba había un jardín, y ella pensaba que a lo mejor ellos lo habían escondido. Dice, si tú escondiste ese cuerpo, dime dónde está para ir y buscarle. Y ella no se daba cuenta que era Jesús, hasta que Jesús le habló más cerca y le reconoció. María le reconoció y fue a sus pies y lloró, y fue y le dijo a sus discípulos que había visto a Jesús, y ellos no le creían. ¿Sabes qué? Jesús les dijo, díganle a los discípulos que los voy a ver en Galilea. Bueno, Jesús, entonces ese mismo día en la tarde estaban 2 de sus discípulos que iban viajando a otro lugar, y dice que ahí iban caminando por el camino, y Jesús les salió al encuentro, iba caminando con ellos y les pregunta, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué están platicando tanto de tantas cosas? Y dice, ¿tú eres el único que no sabe lo que pasó? Dice, un tal Jesús lo crucificaron. Él decía que Él iba a redimirnos y yo lo creía, dice, pero no sucedió así. Lo llevaron, lo crucificaron y pues hasta ahorita no sabemos nada más. Dicen unas mujeres que resucitó, pero no sabemos qué le pasó. Y Él se acercó y les empieza a hablar desde Moisés y los profetas, donde decía que Jesús iba a resucitar, que Él era el Cristo. Y estos hombres se admiraban de lo que Jesús les hablaba. Cuando llegaron a la casa de esos viajantes que iban caminando, a sus discípulos, Jesús se hizo como que se iba de largo. Pero ¿sabes qué? Esos hombres lo pasaron a invitar a su casa y le dijeron, ya no te vayas tan lejos porque está oscuro, cena con nosotros. Y Jesús se sentó con ellos a la mesa y dice que cuando cerraron los ojos y dieron gracias y partieron el pan, se dieron cuenta que era Jesús. Y estos hombres se llenaron de gozo, pero Jesús desapareció de su vista de ellos. Entonces ellos corrieron donde estaban encerrados todos los discípulos y llegaron y dijeron, Jesús lo vimos. Él iba caminando con nosotros, Él entró a nuestra casa, comió con nosotros y cuando dio gracias y partió el pan, nos dimos cuenta que era el Maestro. Entonces, cuando estaban platicando eso,
a sus discípulos ahí que estaban escondidos, que entra Jesús. ¿Y sabes qué? Las puertas estaban cerradas. Y no había manera de entrar, al menos que toquen y abran la puerta. Y Jesús entró así como si fuera algo extraordinario, y así fue. Porque sus discípulos tenían miedo y decían, en sus mentes decían, un fantasma, un espíritu. Y Jesús les dijo, ¿por qué piensan eso? No estén pensando eso, yo soy Jesús, mira mis manos. Y les enseñó las manos donde estaban los huecos de los clavos, sus pies, sus heridas, y todos creyeron. Pero en ese día, en ese momento, no estaba un discípulo que se llamaba Tomás. Y cuando Jesús se fue, llegó ese tal Tomás. Y Tomás, ¿cómo se llamaba? Tomás, ese incrédulo Tomás. Llegó y dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué están así? Y dice, vimos a Jesús, estuvo con nosotros. Yo no creo. Hasta que yo no meta mi dedo en su mano y le toque ese hueco de su mano de los clavos, yo voy a creer. ¿Y qué crees que pasó? Que llega Jesús en ese momento. Y Jesús va a Tomás y le dice, ven para acá, Tomás, tócale. Y Tomás creyó. Y Jesús le dice, tú crees porque has visto. Si no, ni hubieras creído, ¿verdad? Bueno, niños, Jesús resucitó y es lo más bonito. Pasaron varios sucesos que en la Biblia dice que no están escritos, pero Jesús duró 40 días después que resucitó. ¿Cuántos días duró? 40 días aquí en la tierra. Y después se los llevó a un monte, y en ese monte les dijo lo que tenían que hacer, les dio instrucciones, les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio que Jesús ha resucitado. Por favor, vayan y díganle a todo ser que Jesús es el Dios. El que creyere, dice, será salvo. Bueno, niños, a esto se le llama la Gran Comisión, y nosotros como cristianos tenemos que ir a llevar las buenas nuevas, que Jesús resucitó. Bueno, vamos a ver nuestro versículo de memoria ahora. Pongan atención. Ok, todos repitan conmigo a las 3, 1, 2 y 3. Mateo 28, 6. Allá en sus casitas repitan Mateo 28, 6. Dice, el ángel le dijo así a las mujeres, ¿ok? No está aquí. O sea, ya no está en la tumba. Pues ha resucitado. Él ya se levantó. Así como dijo a los 3 días iba a resucitar, Él se levantó, se resucitó. Repitan conmigo, Mateo 28, 6. Mateo 28, 6. No está aquí, pues ha resucitado. A ver, le vamos a borrar Mateo 28, 6. ¿Todos? Mateo 28, 6. No está aquí, pues ha resucitado. A ver, vamos otra vez. Mateo 28, 6. No está aquí, pues ha resucitado. ¿Quién ya se lo sabe allá en casita? Ok. Mateo 28, 6. No está aquí, pues ha resucitado. Mateo 28, 6. No está aquí, pues ha resucitado. Bueno, vamos a dejar esta así porque estamos hablando de la resurrección. Allá en su casita practiquen Mateo 28, 6 y que Dios me los bendiga. Pasen una linda semana. Que Dios los cuide, los proteja y que cuiden de sus papás de ustedes y tengan un feliz día. Cuídense y Dios me los bendiga.